Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Qué bueno que nos podamos acercar a Dios y saber que Él se acerca a nosotros y así fortalecer nuestro vínculo con Él. Vamos a ver la palabra que Dios tiene para nuestra vida en esta oportunidad. Sí, vamos a ver cómo Dios obra en nuestro favor y poder comprender el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Sabiendo que en las últimas décadas la iglesia ha andado por diferentes modas y recordamos el momento en el cual veía demonios por todos lados y en todas las iglesias veían demonios y espíritus malignos y todo el mundo estaba liberando endemoniados y estaban muy bien y Dios nos ha mandado, pero muchos no comprendían ni entendían lo que estaban haciendo ni realizando, y hasta algunos vivían la experiencia que nos manifiesta la palabra cuando en el nombre de Jesús y de Pablo algunos judíos quisieron liberar endemoniados y los espíritus se abalanzaron sobre ellos. Luego vino también una moda acerca de la unción y todo el mundo tenía el unciómetro y juzgaba y opinaba acerca de en qué iglesia o qué persona tenía más unción, ¿sí? Acerca de la oración y acerca del mover de Dios en un lugar o en las reuniones, y se juzgaba y se opinaba acerca de ello. Luego de eso también pasó el tiempo en el cual vino el evangelio de la prosperidad y todos teníamos que ser ricos y todas las iglesias tenían que ser prósperas y ricos, y muchas familias fueron debilitadas porque tomaban trabajos o se endeudaban y hasta ofrendaban o diezmaban o donaban más allá de sus recursos y quedaban totalmente destruidos, y hasta algunas iglesias o pastores tenían problemas con el dinero. Por eso es muy importante poder comprender la palabra que Dios trae para nuestra vida en este tiempo y en estos momentos. Inclusive luego también vino este momento, este tiempo sobre la palabra profética, donde todas las iglesias tenían palabra profética y se levantaban profetas por todos lados. Inclusive las personas o los creyentes tenían palabra de Dios unos para con otros, y todo el mundo tenía una palabra de Dios y una palabra profética para la otra persona, no importa si se cumplía o no se cumplía, y hasta clamaban: vamos a aquel lado, vamos a tal lugar o a este lugar, que le pegan bastante en la palabra profética, como si fuéramos a un local de lotería a jugar a un número, a la suerte, a ver si nos sale a nuestro favor o no, donde la palabra de Dios no es así y el reino de Dios no es así. Y todo esto en este tiempo también con un mover de crecimiento y de desarrollo en las iglesias, donde se formaban las mega iglesias y donde las comunidades de fe tenían que crecer exponencialmente. Si no, el mover de Dios no estaba allí y no se veía, no se desarrollaba el ministerio ni el propósito de Dios, y donde las ansias por querer crecer o por querer aumentar el número a todo costo y de cualquier manera reinaban en ese momento. Sabemos que en todas estas situaciones y en todos estos moveres Dios estaba, pero la iglesia no entendía, y la gran mayoría, muchos de ellos no entendían, no comprendían, y el carácter de Dios no se forjaba, no se mostraba, no se evidenciaba, sino que todo lo contrario, crecía el enemigo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, que es la carne, y se veían envidias, celos, manipulaciones, suposiciones, prejuicios, juzgamientos. Por eso es bueno poder comprender la palabra del Señor, es bueno en este día poder recibirla con amor para poder crecer, para poder comprender el propósito de Dios y dejar que el Espíritu Santo pueda forjar el carácter de Cristo en nuestra vida, y así evidenciar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Lo primero que vamos a ver es en el libro de Nehemías, el pasaje que se encuentra en el capítulo número 4,
cuando estaban construyendo el muro. Nehemías estaba construyendo el muro, tenía un propósito claro, bien preciso, pero se encontraba con enemigos tanto de afuera o de adentro, de pueblos vecinos, pero también con personas de adentro que no creían y no se unían al propósito que Dios le había encomendado. Y en un momento ya estaban debilitados por el cansancio de la obra, pero también por las mentiras, por el engaño, por las palabras de desaliento que venían de los que estaban a su alrededor, diciendo que la obra que estaban realizando no iba a durar, si se subía una zorra simplemente se iba a caer, que los enemigos que estaban a su alrededor iban a venir contra ellos y los iban a matar a todos. Sin embargo, Nehemías menguó el ritmo del desarrollo y de la obra y del crecimiento y les animó a que puedan armarse y que puedan defender sus familias, que puedan defender sus casas, que puedan defender la obra de Dios y que puedan pelear y que puedan seguir trabajando. Entonces vemos el versículo número 15 cuando dice: cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Esa palabra, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido. ¿Qué era lo que habían entendido? Habían entendido que habían diferentes personas que querían su destrucción con mentiras, con desaliento, con desánimos, con palabras destructivas para su vida. Habían entendido que no iban a dejar la obra que estaban realizando. Habían entendido que si bien habían bajado el ritmo del desarrollo y del crecimiento, estaban dispuestos a luchar, a pelear, no solamente a construir y a trabajar, sino también a luchar y a pelear contra todo aquello que iba a venir en contra del propósito claro que tenían y que estaban realizando. Entendieron lo que tenían que realizar. Por eso dice el versículo que cuando los enemigos vieron que ellos habían entendido y que no hicieron caso del desaliento, no hicieron caso de las mentiras, sino que todo lo contrario, se fortalecieron en Dios y siguieron adelante, entonces menguaron, se retiraron y ellos siguieron. Y dice el pasaje: con una mano la herramienta para la construcción del muro y en la otra mano la espada. Es importante tener en cuenta que nadie está exento de no poder comprender, nadie está exento de tener momentos de confusión, nadie está exento de, a pesar de estar cerca del Señor y en los caminos de Dios, poder tener tiempos en la vida donde no sabe el propósito de Dios para su vida. Inclusive podemos verlo en los discípulos. En Mateo 16, Jesús les está hablando acerca de cuidarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de su doctrina. Sin embargo, ellos comienzan a hablar y a pensar que les está recriminando que no habían traído pan. Estando ellos al lado de Jesús, estando pegados, viviendo, respirando con Él, sin embargo no entendían, no comprendían lo que les estaba diciendo. Y Jesús les recrimina que no tenían entendimiento, les recrimina que no entendieron que cuando oraron por los panes y los peces y se multiplicaron, el milagro de Dios se había producido y el sustento de Dios se había producido. Por lo tanto, no les estaba recriminando por el pan. Por eso les habla y sí les recrimina la falta de fe, de confianza, ¿sí?, en Dios, de que Dios es el que suple y multiplica. Les estaba hablando de otra cosa, les estaba hablando acerca de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que puedan cuidarse, que puedan estar teniendo en cuenta, que puedan estar discerniendo, que puedan, ¿sí?, darse cuenta de la mala enseñanza que ellos querían ejercer y predicar. Por eso es importante tener en cuenta y saber que aunque estemos cerca, ¿sí?, del Señor Jesús, muchas veces podemos tener momentos de confusión, pero ahí está Dios, ahí está nuestro Señor, que abre nuestro entendimiento, y así es lo que hizo el Señor Jesús con los discípulos. En Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 44, nos dice así: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el 45 dice así: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Les abrió el entendimiento para que ellos puedan comprender de todo lo que había pasado con su maestro, con su Señor, con Jesús. Estaba bien. Les abrió el entendimiento mostrándole las escrituras y explicándoles todo lo que les profetizaba acerca del cumplimiento y de lo que había vivido, de cómo tenía que padecer, de cómo tenía que morir, de cómo tenía que sufrir, pero también cómo Dios le iba a resucitar al tercer día. Le abrió el entendimiento y les explicó que todas estas situaciones y estas cosas eran necesarias y estuvieron bien que sucedan así, porque el propósito de Dios así lo había designado, porque el propósito de Dios era el que estaba cumpliéndose y manifestándose. Por eso Jesús les abre el entendimiento, y por eso es bueno estar con Él, seguir y permanecer y prevalecer en todo momento y en toda situación, para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos comprender que muchas de las cosas que en los momentos no se entienden, no se comprenden, y hasta a veces podemos pensar que no son de Dios, Dios nos abre el entendimiento y tenemos luz acerca del propósito de Dios que se va cumpliendo en nuestra vida. También vemos lo que le pasó al apóstol Pedro luego que Jesús fue ascendido a los cielos. En Hechos capítulo 10, ¿sí? El versículo número 34 nos dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El propósito de Dios se cumplió en esta situación también. El propósito de Dios que le había manifestado, ¿sí? Lo leímos allí en Lucas 24, que se predicase el evangelio a toda criatura, ¿sí? El arrepentimiento y perdón de pecados. Sin embargo, Pedro seguía siendo judío y seguía con su tradición, pero estando en oración, Dios le revela y le muestra en un lienzo muchos animales que eran impuros para la religión judía. Sin embargo, Dios le habla y le dice: mata y come. Y entonces, en esta experiencia que tiene el apóstol Pedro, ¿sí? Dios va obrando para que pueda entrar luego a la casa de Cornelio, que era un centurión romano, porque los judíos no entraban ni comían con los gentiles. Entonces Dios va preparando la vida de Pedro, como también obró y preparó y se reveló a través de un ángel al gentil, al centurión romano, y entonces va guiando todas las cosas, va cumpliendo su propósito, y llega Pedro a la casa del centurión romano, predica la palabra, les abre el entendimiento a ellos también, les explica el reino de Dios. El Espíritu Santo obra en todos los que estaban allí en la casa de Cornelio. Ellos reciben la experiencia del Espíritu Santo, reciben la palabra de Dios, y allí es cuando Pedro entonces expresa y habla y dice esto: ahora comprendo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Por eso es bueno poder tener este entendimiento, esta comprensión. Por eso es bueno saber que Dios va abriendo nuestro entendimiento. Es bueno poder comprender las situaciones. Es bueno poder estar en relación con Dios, fortalecer nuestro vínculo con Él, porque cuando no tenemos entendimiento, Dios es el que abre nuestro entendimiento. Cuando muchas veces podemos tener confusión, Dios es el que aclara el panorama y fortalece nuestra vida para poder seguir con su propósito. Vemos entonces el último pasaje que se encuentra en Efesios 3, en el versículo 13 al 19, que nos dice así: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son
vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo estaba preso, estaba en la cárcel, y entonces les habla a la iglesia de Éfeso para que no desmayen, para que no se debiliten, para que a causa de su prisión ellos no estén tristes, sino que puedan tener entendimiento, puedan comprender cuán inmenso es el amor de Dios, cuán inmenso es el amor de Dios, que hace que en esta situación en la cual él aparentemente estaba viviendo una situación adversa, él entiende y comprende que el propósito de Dios es que pueda comunicar el evangelio en todo lugar. Y él allí, aún estando preso, podía extender el reino de Dios. Entonces les habla y les dice así en el versículo 13: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo les está hablando que sus prisiones son vuestra gloria, que esta situación que él está viviendo es una oportunidad para poder extender el reino de Dios, que no desfallezcan, sino que él ora para que puedan ser fortalecidos y poder comprender cuán inmenso es el amor de Dios, que el amor de Dios no se ha cortado, todo lo contrario, el amor de Dios es tan grande y tan inmenso que se manifiesta aún él estando preso. Por eso ellos, libres, aún puedan recibir ese amor y puedan fortalecerse en su interior y también extender el reino de Dios y así cumplir su propósito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿A dónde querés llegar? ¿Por qué estás donde estás? ¿Cómo llegaste ahí a donde estás? ¿Cómo vas a llegar a donde querés llegar? Todas preguntas filosóficas, podemos decir en esta oportunidad, pero muy importantes para poder tener en cuenta. Dios tiene un propósito para nuestra vida y está bueno que podamos permitir que Él cumpla su propósito en nosotros. Está bueno que podamos comprender, entender lo que Dios quiere hacer y lo que estamos haciendo en su reino. Somos sus hijos y Dios tiene metas y propósitos para cada uno de nosotros. Está bueno poder discernir lo que nos acontece y lo que está a nuestro alrededor, poder comprender, entenderlo, poder saber lo que Dios está haciendo. Y sabemos que lo hacemos de su compañía, sabemos que lo hacemos con su palabra, sabemos que nuestro entendimiento es necesario que Él lo abra, que Él lo esté guiando, que Él lo aclare. Por eso es importante dejarnos guiar por Él, por eso es importante dejarnos guiar por Él, por eso es importante fortalecer nuestra vida, dejar que el Espíritu Santo pueda crecer, pueda forjar a Cristo en nuestra vida para que se manifieste su fruto, su amor, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su mansedumbre. Por eso es importante poder tener nuestra identidad clara y no juzgar y no señalar y no opinar sobre los propósitos y los planes de Dios en los que están a nuestro alrededor, sino poder ser servidores suyos, facilitadores del propósito de Dios en otros también. Padre Celestial, bendigo a cada uno que escucha tu palabra. Padre bendito, clamo para que tú estés abriendo su entendimiento y puedan comprender la obra que tú estás haciendo en sus vidas. Padre bendito, clamo que puedas quitar toda confusión y les sostengas en estos tiempos y puedan alinearse, Señor, y recibir de tu gozo, de tu valentía y de tu poder para avanzar, Señor, con firmeza en el propósito que tú tienes
para cada uno de ellos. Les bendigo una vez más en el nombre de Cristo Jesús, y tu Espíritu Santo siga forjando su carácter conforme el carácter de Cristo. Amén y amén.